La contratación de Juan Luis Guerra para los pasados carnavales de Santa Cruz de Tenerife levanta sospechas. Coalición Canaria fabricó dos pliegos distintos para elevar en 90.000 euros el precio del concierto. Pero hay más, y lo vamos a contar esta noche en la tertulia Canarias al Día. Buenas noches, gracias por vernos. No será lo único de lo que hablaremos esta noche. Los resultados de las recientes oposiciones a enfermería están generando dudas. Y ante el revuelo, nosotros queremos buscar respuestas. La hija de Casimiro Corbelo, una amiga suya y la pareja de su amiga son las únicas 3 personas de las miles que se presentaron que no han tenido errores. De hecho, sus exámenes han sido de los mejores, de lo mejorcito de esta convocatoria. ¿Casualidad? Y tenemos titular, última hora. Lo pueden leer en nuestra página web, en mirametv.com. La Universidad de La Laguna reactiva el expediente abierto al profesor absuelto de acoso escolar a una alumna. Serán algunas de las informaciones que trataremos con todos ustedes esta noche en directo, aquí en la tertulia Canarias al Día. Y si quieren acompañarnos, recuerden estar bien despiertos. Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, muchas gracias por habernos abierto las puertas del Ministerio a Despiertos. Nada, gracias a vosotros. Bienvenidos a la tertulia Canarias al Día. Gracias por acompañarnos en directo. Desde ya vamos a compartir con ustedes muchas noticias, muchas informaciones. De algunas se van a enterar aquí por primera vez, así que me van a permitir que, además de sugerirles que nos comenten qué sienten o qué padecen en alguno de los casos cuando les contamos todas estas informaciones a través del WhatsApp, de nuestra plataforma de WhatsApp, o a través de nuestra cuenta de Twitter, que hoy, por cierto, ha estado bien calentita con algunos de los asuntos que adelantábamos que íbamos a tratar en esta tertulia. Bueno, pues además de insistirles, me van a permitir que participen, me van a permitir que dé la bienvenida a mis 3 compañeros periodistas. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches, Manolo, y buenas noches a los espectadores y a los compañeros de la mesa. Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te echaban falta? Igualmente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, las vacaciones. Y enfermedades varias solapadas. ¿Te ha pillado todo junto? Todo junto, así que... Bueno, pues ya está de vuelta, así que Carmen, bienvenida. Vicente Pérez, de Planeta Canario, buenas noches. Buenas noches, y a todos los televidentes. Bueno, y a todos los televidentes que nos ven a través de la aplicación mirametv.com, o mejor dicho, a través de nuestra web, o la aplicación Mirametv, que buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la zona horaria y lugar del mundo, del planeta en el que se encuentre, dese por saludado. Lo adelantábamos al principio, la contratación de Juan Luis Guerra para los pasados carnavales de Santa Cruz de Tenerife está bajo sospecha. Recuerde que fue un concierto gratuito que costó a los chicharreros $500.000 de euros. Nos referimos a gratuito a que no se pagó por la entrada, porque realmente
la presencia del artista en el carnaval tinerfeño junto a otro grupo, Orillas, costó al pueblo de Santa Cruz $500,000 de euros. En nuestra web tienen toda la información de Granada que pueden consultar con detenimiento, pero David Cuesta, hay mucha lana que cortar en un asunto que ha adelantado Mírame Televisión y que ha generado bastante revuelo social. Sí, sin duda es un asunto delicado, un asunto complejo, pero que ha generado, lógicamente, como era de esperar, un revuelo social, porque mucha gente quiere saber en qué se gasta el dinero público y cómo se gasta el dinero público. El concierto de Juan Luis Guerra, nadie le cabe duda que fue un auténtico éxito del último Carnaval de Día, un concierto que se celebró el 9 de marzo del año 2019, a tan solo 2 meses y medio de las últimas elecciones locales, y un concierto en el que bueno, pues se hizo una apuesta fuerte, firme desde el organismo de fiestas para intentar conseguir lo que se consiguió, un éxito de asistencia a un evento como es el Carnaval de Día, que ya es un símbolo de esta fiesta fundamental del carnaval chicharrero. Eso es lo que sabíamos, eso es lo que teníamos claro. Lo que no sabíamos es cuánto había costado ni cómo se había gestado, digamos, pues la contratación de Juan Luis Guerra y de Orillas, porque esto se contrató, fue un pack que actuaron los dos, además de manera seguida esa noche, fueron 4 horas de actuaciones entre Orillas y Juan Luis Guerra, y esto se contrató de manera que fue un pack. En su momento, a mí, hace como cosa de un mes aproximadamente, se pone en contacto conmigo una fuente de información y me comenta que debería echarle un vistazo al expediente de Juan Luis Guerra. Me dice que siga esa pista, ¿no? Es una pista que yo en su momento decidí empezar a seguir, me pareció un tema interesante y evidentemente tuve acceso, solicité el expediente, lo tengo aquí, para poder enterarme de qué ocurría o qué había detrás de ese concierto de Juan Luis Guerra, cuál era la sospecha de esa fuente, que insisto, una buena fuente que me ponía en la pista de un asunto que podía ser importante. Y sí que lo es, sí que es importante. Y me di cuenta desde el primer momento en que accedí al expediente, en el que me empezaron a llamar la atención muchísimas cosas, como le han llamado la atención, pues en este caso también a Diario Avisos, que también ha publicado este asunto y que, bueno, pues hemos visto que en paralelo ellos también han desarrollado su propia investigación, o a Canarias Ahora, que también ha publicado esta cuestión. Pero lo cierto es que cuando yo pido el expediente, hace ya, insisto, como cosa de un mes y empiezo pues a mirarlo, me llaman la atención muchas cosas, Manolo. Me llama la atención, por ejemplo, el precio, que es lo primero, ¿no?, que uno va a mirar. Oye, ¿cuánto costó todo esto? ¿No? Fueron 501.000 euros. Claro, yo no soy un experto, un entendido en la materia, digamos, del mundo del espectáculo, pero sí que es verdad que a bote pronto me pareció una cantidad importante, cuanto menos, es decir, $500,000 de euros en 2 actuaciones de 4 horas en el Carnaval Chicharrero. Una cuantía llamativa también, teniendo en cuenta, insisto, en que estábamos en un año electoral y en que evidentemente ese carnaval se podía politizar de alguna manera, teniendo en cuenta de que siempre se utilizan este tipo de fiestas pues para conseguir promocionar la gestión de lo público, la gestión del propio ayuntamiento. Sin embargo, también es verdad que el precio, cuando empiezo a preguntar, me doy cuenta de que a mí me dicen muchas personas que sí que conocen que es un precio que les llama la atención también por lo alto, pero que también es verdad que hay un factor que hay que tener en cuenta, y es que en ese momento Juan Luis Guerra ni Orillas estaban de gira, y los artistas cuando no están de gira son más caros que cuando están de gira. Pero además de eso me llamaron la atención otras cosas, como por ejemplo cómo se llevó a cabo el pago, porque esos 500.000 euros se pagaron de 2 veces, 250.000, la mitad antes de que se llevase a cabo el concierto para pagar los gastos, digamos, de vuelos y demás de los artistas, y la segunda mitad después. Claro, esto a mí me llamó la atención, fue algo que me llamó la atención porque, claro, ¿qué pasa o qué hubiera pasado si Orillas o Juan Luis Guerra, sobre todo, no se personan, no aparecen, no vienen al concierto? También me cuentan algunas personas con las que he hablado que pues fue una cláusula en cierto modo temeraria, pero la realidad es que Juan Luis Guerra y Orillas vinieron, o sea que por ahí, bueno, pues tampoco se puede decir nada más allá de ese hecho que, insisto, me llamaba la atención. Pero también es verdad, y esto es algo importante, que estamos hablando de un asunto, de un expediente que se tramitó por la vía de urgencia y que se tramitó en tan solo 8 días. Y esto a mí sí que me llamó, la verdad, que de manera importante la atención, porque decía, ¿por qué se tiene que tramitar algo que se sabe que ocurre todos los años, que es el Carnaval de Día, donde sabes que tienes que buscar actuaciones? ¿Por qué se tiene que tramitar de urgencia en 8 días, deprisa y corriendo, pues a tan solo un mes de que se lleven a cabo esas actuaciones? Eso a mí me llamaba la atención también. Y también, por supuesto, destaqué, o me pareció significativo, que el beneficiario del contrato fuera un particular, es decir, una persona que de manera particular asumía o informaba de que tenía la exclusividad de estos artistas en estos días y que, bueno, pues fue la persona que se llevó este contrato de 501.000 euros. Ese, digamos, vamos a llamarlo representante exclusivo, que tiene nombre, que se llama Alfredo Moré, que es una persona que cuando yo empiezo a investigar me doy cuenta, o me cuentan, que es una persona que no es especialmente conocida
por haber traído o haber representado a grandes artistas. Más bien al contrario. Es verdad que ha realizado labores de representación, pero siempre ha sido, si me lo permiten, y con todos los respetos, artistas, digamos, de una segunda línea, nunca quizás del caché que tiene alguien como Juan Luis Guerra. También me cuentan que, bueno, una persona que al fin y al cabo se dedica pues, a dar clases de baile, y, bueno, una persona conocida dentro del mundillo de la salsa, de la bachata, de este tipo de ritmos, pero sin embargo no una persona que la gente considere que tenga capacidad para llevar a cabo este contrato. Esto también me llamó la atención bastante. Hay que aclarar... Sí, Manolo, por supuesto. Permíteme, porque es interesante todo lo que cuentas, David, Sí. pero yo me pregunto algo. Es decir, ¿a quién es como lo de las obras? ¿Quiénes se llevan habitualmente las obras? Bueno, estamos en el tema artístico. Hoy nos hemos encontrado con que es alguien anónimo, pero es que durante muchos años la contratación artística siempre ha estado en manos de los mismos, que en manos de los mismos hay que hacérselo mirar, porque eran los mismos que por cantidades multimillonarias se han embolsado y por aquello de que estamos lejos del territorio peninsular, los artistas nos costaban el doble, la producción era el doble, etcétera, pues se han hecho millonarios a base de la producción. Sin duda, sin duda. Yo comparto esa opinión, Manolo, pero también es verdad que teniendo en cuenta la cantidad o la cuantía de este contrato y teniendo en cuenta esas fórmulas de pago en la que la mitad se pagaba antes de que se llevase a cabo la actuación y cómo se tramitó todo esto, qué menos que exigir pues una garantía, una certeza de que ese dinero público, hombre, se estaba invirtiendo bien. Claro, realmente esta persona cuyo único documento que obra en el expediente en el que se acredita esa representación en exclusiva es simplemente 2 cartas firmadas por él, escritas por él, que ni siquiera están escritas o avaladas por el propio entorno de Juan Luis Guerra. Y con eso, solo con eso, y con el aval de Radio Club Tenerife, de la cadena SER, solo con eso se decide montar este expediente para adjudicárselo a esta persona. Hay un dato que es importante aclarar, y es que sí que es verdad que cuando un representante tiene la exclusiva de un artista, que esto no es algo que, porque esto puede llevar a confusión, no es que esta persona sea representante en exclusiva de Juan Luis Guerra, que cualquiera que tenga que traer a Juan Luis Guerra tenga que hablar con don Alfredo Moré. Esto no es así. Esto no es así. Lo que se consigue, lo que se hace en este mundillo es que hay personas, intermediarios, estos agentes, que llegan a acuerdos con el manager del artista y compran los derechos de representación del artista para unas fechas determinadas. Y esto es lo que dice poseer o acreditar, eso sí, desde su propia redacción, porque quien lo dice es él, Alfredo Moré en el expediente, es decir, que tiene la exclusividad para esas fechas. Pero claro, esto no dejan de ser cuestiones que pueden ser rebatibles o no. Pero a mí, de verdad, lo que más me preocupaba era cómo se había llevado a cabo el procedimiento y si todo se hizo de manera legal. O sea, esa era mi principal preocupación, más allá de entrar en el debate de si es caro, de si no es caro, de si esta persona está capacitada o de si no está capacitada. ¿Y cuál es mi sorpresa? Mi gran sorpresa, cuando me acerco al expediente, ya lo empiezo a estudiar en profundidad y me encuentro con algo que me parece tremendo, y es que uno de los primeros documentos, como tiene que ser, del expediente es el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación de Juan Luis Guerra y de Orisa. Es uno de los primeros documentos. De hecho, es el primer documento fechado del expediente. Tiene fecha del 6 de febrero de 2019. Y en ese documento, que además es muy importante porque es el encargado de establecer el precio y de motivar por qué se llega a ese precio, porque no solo se dice vamos a pagar tanto dinero por estas actuaciones, sino vamos a pagar tanto dinero por estos conceptos, el del caché, el de los vuelos, el de los hoteles, las dietas y demás gastos de campaña que provocan las actuaciones de estos artistas. ¿Y cuál es o qué es lo que descubro? Bueno, pues que el precio que viene, insisto, desglosado en este pliego técnico es inferior en casi 90.000 euros a los 501.000 euros que se pagaron. Es, de hecho, en concreto, de 412.000 euros. Insisto, 412.000 euros es el precio que establece el pliego. ¿Cuál es todavía mi mayor sorpresa cuando veo que, a pesar de que este pliego establece esa cuantía, todos los documentos a partir de este momento, todos los documentos del expediente hablan no de este precio que establece el pliego, sino de un precio muy superior de 90.000 euros más, de 501.000 euros. Pero es que además es muy curioso porque en todos los documentos en los que se nombra el precio, porque además por imperativo legal, porque tiene que ser así, se dice o se pone la coletilla según establece el pliego de prescripciones técnicas.
Y claro, ustedes imagínense en mi lugar o pónganse en mi lugar. Yo con el expediente y con el pliego que dice que esto vale 412.000 y sin embargo viendo que todo el expediente está montado para pagar 501.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues llamo a la persona que firma este pliego, que no es otro que el antiguo gerente del organismo autónomo de fiesta, el señor José Ángel Alonso, con el que me reúno para preguntarle estas dudas. Y le pregunto todas las dudas, hablamos, debatimos sobre todo lo que he hablado al principio de esta exposición y finalmente llego a lo que, insisto, para mí es más importante, que es esta cuestión. Y le pregunto por esto. ¿Y cuál es mi sorpresa también en ese momento cuando el exgerente de fiesta, que es una persona que obtuvo su plaza por concurso, pero que a pesar de ello fue destituido y que no deja de ser una persona muy vinculada siempre a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, tanto en la época de Serolo como ahora en la época de José Manuel Bermúdez, de repente, de su carpeta, con la que acudió a la cita, pues me saca otro documento, otro pliego de prescripciones técnicas que prácticamente, y esto es importante, prácticamente es calcado al que está en el expediente. Pero hay que dejar claro una cosa. Lo primero, este pliego no está en el expediente. Este pliego no tiene la firma electrónica. Este pliego no es un documento oficial como tal, válido, porque no está en el expediente. Hay una máxima en el derecho administrativo. Lo que no está en el expediente no existe. Pero por algún motivo lo tenía el gerente. Y de hecho lo usa, me lo da, para explicar que hay un error, que es un poco la versión que se ha contado también oficialmente desde Coalición Canaria en las últimas horas, que hay un error en el expediente y que este pliego que rebajaba el precio no es el pliego correcto, que el pliego correcto era este, pero que por un error el que se puso en el expediente es el pliego con el precio más bajo. Claro, esto... O sea, que reconocen el error y que por lo tanto Sí. hay dos Reconocen pliegos. que hay dos pliegos, no lo pueden negar, Vale. obviamente. O sea, el grupo de Coalición Canaria, que es el que tiene que ver con esto, reconoce que hubo dos pliegos. Dos, no uno. Por Dos un pliegos error. técnicos, sí. Por un error. Pero hay dos. De hecho, hay otro pliego más, que es el pliego de cláusulas administrativas, que es otra cosa, que en este caso no es el que establece el precio, sino que establece precisamente esas cláusulas administrativas. Pero ya el hecho de que haya dos pliegos técnicos ya nos pone en una posición, que es el de la chapuza administrativa. Y eso hay que decirlo. O sea, este expediente es una auténtica chapuza ya solo por A lo este mejor hecho. porque se hizo con 8 días y eso pudo... Sí, por eso las digo que ese prisas factor, llevaron, que ese no la mala factor fe, es sino importante. la prisa. Claro, pero uno intenta entender cómo se hacen estas cosas, ¿no, Manolo? Y uno dice, bueno, el técnico está allí elaborando el precio que, por cierto, en este tipo de contratos lo pone la otra parte, el propio exgerente me lo dijo, y está elaborando, ¿no? Y pone las cuantías y le van dando, entiendo, el precio, ¿no? Esto cuesta tanto, esto pedimos tanto dinero por los vuelos, tanto por esto, y pone esa cantidad, insisto, 6 de febrero, hace todo el pliego y lo termina. Pero, sin embargo, algo pasa, porque esto, insisto, esto es un hecho fehaciente, porque está documentado, algo pasa que este pliego no les convence y deciden que hay que modificarlo. Algo pasa ese día 6, después de que se redactó y se firmó a las 3:38 de la tarde de ese día 6. Y entonces lo cambian. O por lo menos esa es la versión del gerente. Lo cambian y elaboran este. ¿Y qué es lo que cambian del pliego? Pues dos aspectos que son importantes. El primero, el precio, el más importante de todos. Lo que antes costaba 412.000 euros, ahora, un día después, porque este tiene fecha, no digital, no oficial, pero fecha en el documento de 7 de febrero, del día después, lo que antes costaba 412.000 euros, ahora cuesta 501.000 euros. El aumento se produce solo en las cuantías de Juan Luis Guerra. Lo que costaba Orisas cuesta lo mismo en un pliego que en el otro. Para que ustedes, por descartar esa opción que también he escuchado en algún momento de, bueno, esto era un pliego que se había hecho de otra actuación anterior y que se cogió como un borrador. No, vamos a ver, aquí las cuantías de Orisas coinciden. O sea, hay cosas que demuestran que este pliego estaba hecho, sobre todo por la cantidad de las que estamos hablando, que otro artista ha actuado por las cantidades que se pagan aquí a Juan Luis Guerra, muy pocos, y menos en carnavales. Esa opción no es verdad. Algo pasó y decidieron aumentar el precio. Y la segunda cuestión que cambian, que también es significativa, es el encabezado. Porque lo que en el primer pliego era una adjudicación a la empresa Radio Club Canarias, de Prisa Canarias, por motivos de exclusividad artística, es decir, en este momento, el día 6, la exclusividad no la tenía Alfredo Morel, la tenía Radio Club Canarias, deciden al día siguiente que eso también hay que cambiarlo, y lo que aparece en el nuevo pliego, en el que no es oficial, porque no está en el expediente, es que el adjudicatario es, o el beneficiario es, Alfredo Moré Silva. También, casualmente, por motivos de exclusividad artística. Claro, cuando yo me encuentro con esto, digo, hombre, esto no cuadra, ¿no? Esto no cuadra. E intento,
pues seguirle la pista a todo esto. Y pido hablar con el ayuntamiento actual, que eso fue el jueves pasado. El ayuntamiento actual me da larga. No me consigue la cita para el día siguiente, no me consigue la cita para el lunes, me dieron la cita para este jueves, para mañana, para poder pues darme una explicación, porque sí que es verdad que a mí me sorprende también el hecho de que esto, de lo que yo me di cuenta, a poquito que, bueno, pues intenté profundizar en el expediente, es algo que había pasado desapercibido para todo el mundo, para la oposición que incluso había pedido el expediente, para el propio grupo de gobierno, para otras personas que me consta que lo habían mirado, pero sobre todo, para los funcionarios, para algunos funcionarios que firmaron o que avalaron. Se insiste mucho Coalición Canaria, y yo creo que no es casual, en señalar al papel del interventor, que el interventor, es verdad que el informe del interventor es favorable, pero el interventor en todo momento habla de la cuantía de los 501.000 euros. El interventor, por lo que sea, que yo desconozco por qué, no conocía, a pesar de que está en el expediente, que había un primer pliego de 400 y pico mil euros. Esto pues habrá que explicarlo de alguna manera. El interventor, que por cierto ahora es director del insular del Cabildo de Tenerife. Por cierto, el que era interventor en aquel momento en el Ayuntamiento de Santa Cruz. O sea, es una persona nombrada. O sea, que habría que preguntarle al interventor de aquel momento. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si tenía conocimiento Exacto. de este primero. Y si tenía conocimiento de este pliego. Es decir, algo ocurre el día 6 que hay que cambiar todo esto. Y al final se pagan los 501.000 euros. Pero no, me he quedado ahí con la duda de que querías hablar con el Ayuntamiento Nuevo. Sí, exacto. ¿Y el Ayuntamiento Nuevo qué te dice? El Ayuntamiento Nuevo es el del PSOE, con Ciudadanos. El PSOE, efectivamente, me retrasó la cita a mañana. ¿Qué ocurre? Que, claro, mi intención era poder contar todo esto, seguir hablando con más partes, porque al final, oye, mientras más en sigilo puedas llevar a cabo estas investigaciones, más información consigues. Estoy seguro que este documento que me dio el gerente no me lo hubiera dado en otras circunstancias, ya con la polémica montada y demás, se hubiera gestionado de otra manera, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo veo que Diario de Avisos publica el miércoles por la noche ya una primera información con este asunto, ¿no? No sabe, Diario de Avisos, claro, no sabe nada de estos dos pliegos. Claro, porque ellos no fueron, no hablaron con el gerente, no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero entonces eso nos acelera y me obliga a mí, lógicamente, a publicar ya lo que nosotros tenemos también, porque el tema sabía que se iba a hablar y eran muy importantes las reacciones. Porque ahora, yo creo que es importante comentarlas, vamos a ver cómo se reaccionó o cómo se ha reaccionado en las últimas horas a todo esto, a la que ha sido sin duda pues la noticia de las últimas horas, ¿no? Tenemos algunos totales ahí. Bueno, vamos primero, si te parece, al momento en el que a Patricia Hernández se le pregunta un compañero de la cadena COPE por la información que ha publicado Mírame Televisión sobre este asunto. Fíjense, muy interesante por la respuesta de la alcaldesa, pero sobre todo por la reacción de más perdida que el barco del arroz. Si hay un expediente que se llevó el anterior gerente y él lo dice, que no estaba en el ayuntamiento, hombre, entonces sí que tendremos que abrir una investigación. Primero hay que probar, tendremos que tomar conciencia de que la información publicada es cierta. Nosotros debemos primero contrastar esa noticia. Para nosotros era un expediente cerrado, que ha sido consultado, que hay un trabajo periodístico, miremos el expediente y comprobemos que se corresponde con lo publicado y a partir de ahí, si se correspondiera y de ese tamaño, que hay dos expedientes diferentes, que uno no obraba en poder de fiesta, sino que se había sacado, por tanto, que es un expediente que no está en dependencias municipales, si esa información es veraz, claro que tendremos que actuar. Patricia está completamente descolocada. Es una pena que no se escuche la pregunta de los compañeros de COPE Canarias, que es Antonio Herrero quien la hace, pero se ve que está descolocada. Claro, ya no sabe nada, no sabe que esto existe, no sabe que este problema se ha producido, no tiene ni idea de que hay un segundo pliego técnico que eleva esas cantidades y que coincide con las cantidades que finalmente se pagaron. Es importante insistir en que esto se tramitó muy rápido, es importante insistir en algunas cosas que también son muy llamativas, como el hecho de que, bueno, pues por ejemplo, el día 14 se hiciera todo deprisa y corriendo, hasta el punto de que ese día 14 se hace la invitación al que es el adjudicatario del contrato. Ese mismo día 14 el adjudicatario presenta una declaración responsable, un requisito legal también, para llevarse a cabo el contrato, se hace la propuesta de adjudicación y se firma el contrato todo ese día 14, ¿no? Un día, insisto, muy intenso en el Ayuntamiento de Santa Cruz y todo, bueno, pues con la delicadeza o con la debilidad de que todo esto estaba sustentado pues, en una supuesta exclusividad que está acreditada simplemente pues, del puño y letra, o por decirlo de alguna manera, del propio beneficiario del contrato. Pero insisto, lo más importante de todo esto, lo más importante es que aquí a mí no me queda claro si ahora, después de conocer
estas anomalías en el expediente, no me queda nada claro si el ayuntamiento de verdad pagó un precio justo por Juan Luis Guerra. No me queda nada claro porque en el expediente no hay nada que acredite que el ayuntamiento haya hecho alguna gestión para comprobar si ese precio estaba bien, porque una cosa es que la otra parte te ponga el precio y otra cosa es que sea un cheque en blanco y que se pueda pagar cualquier cantidad. O sea, ¿se hizo alguna gestión? No, bueno, esto no se ha hecho. Y, por ejemplo, ¿se hizo alguna gestión para acreditar también que esta persona tenía la exclusividad? Porque a nadie se le escape una cosa, y esto es importante. Hay declaraciones, la información está todo en Mírame Televisión, hay declaraciones de Alfredo Moré de días después del concierto. Y Alfredo Moré dice días después del concierto, y así lo recogió La Opinión de Tenerife en su día, que ellos empezaron a trabajar en traer a Juan Luis Guerra desde el día siguiente del concierto del Carnaval de Día del año 2018. Si ya, ¿por qué sabían ya que el ayuntamiento iba a contratar a Juan Luis Guerra? ¿Desde cuándo el ayuntamiento tenía un acuerdo, en este caso con Alfredo Moré, supuestamente, para llevar a cabo esta contratación? Y sobre todo, si desde tanto tiempo con tanto tiempo querían traer a Juan Luis Guerra, si en aquel momento, porque el propio Moré reconoce que hace un año no tenía la exclusividad de Juan Luis Guerra. De hecho, él cuenta que él llamó al manager y el manager de Juan Luis Guerra le dijo, ¿tienes el dinero? Y él dijo, no lo tengo todavía. Y le dijo, pues cuando lo tengas me vuelves a llamar. Si eso es así, ¿por qué el ayuntamiento no sacó un concurso en el que dijo, oiga, queremos contratar a Juan Luis Guerra? ¿Quién me lo trae más barato? Porque es que a lo mejor resulta que en vez de Alfredo Moré se te presenten pues, varias personas más que tengan acceso con Juan Luis Guerra. Por ejemplo, las personas que lo han traído en otras ocasiones. Quien lo trajo 3-4 meses después a un festival, a un concierto en la isla de Gran Canaria. Había otras personas que podían haber hecho ese trabajo y a lo mejor más barato. Hay muchísimos interrogantes, pero lo que sí que tengo claro es que todavía nadie ha aclarado la existencia de estos dos pliegos, cómo, por qué se llevó a cabo ese cambio de criterio y sobre todo, insisto, todavía quedan muchas cosas que habrá que resolver. Izquierda Unida Podemos ha pedido que esto se lleve a la Comisión de Control, no descarta que este asunto se pueda llevar a la Fiscalía y el Ayuntamiento también, una vez que se ha enterado de todo el escándalo, ha decidido abrir pues, una investigación interna. Nosotros, como es nuestro deber como medio de comunicación, hemos querido hablar con todas las partes y hemos hablado con todas las partes. Incluso bueno, Alfredo Moreno no tiene el móvil apagado. Bueno, menos con Alfredo Moré, sí. Pero nosotros lo hemos intentado. Sí, lo hemos intentado, por supuesto. ¿Vale? En el caso del antiguo gobierno, este área dependía de la concejala Gladys de León. Sí. Nuestros compañeros se pusieron en contacto con ella. De hecho, hoy ella intentó ponerse en contacto conmigo, no coincidíamos, pues estaba yo en una grabación, ella luego no me cogió el teléfono cuando yo le devolví la llamada y nos whatsappeamos. Y esta es la explicación, que además me pidió que la hiciera público, me dijo, solo era para disculparme asistir hoy a tu programa, porque nosotros le invitamos a que viniera aquí y nos aclarara todo este asunto. Yo quiero ir, por supuesto, pero necesito tener la misma información que tienen tus periodistas y que les ha pasado el grupo de gobierno. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, Gladys, no es verdad. Estás grupo diciendo gobierno... una cosa que no es cierta. A mí este expediente no me lo da el grupo de gobierno. Vale, bien. Yo he solicitado el expediente... Que en cualquier caso me lo podría haber dado, pero no, porque es que si se lo pido al grupo de gobierno, a lo mejor estoy 2 meses esperando por el expediente. Sí, va un poco lento este gobierno. Sí, va un poco lento para lo que le interesa, va un poco lento. lento. Los 100 días claro, ellos se lo toman como si fuera 100 años. No, uno ya sabe buscar vías más rápidas que esas. Sin embargo, para unas cosas, para todo lo que tiene que ver con el carnaval, el espectáculo y el show, que es un buen nicho de votos, van un poco acelerados. Eso también es interesante. Que igual a lo mejor nos vemos a Carlos Vives el año que viene aquí en el carnaval, o para el año siguiente a Mar Anthony. Y ustedes, los que hacen los expedientes, ya saben por qué lo estoy diciendo, porque ya están barajando esos nombres. A ver si hacemos ese planteamiento que ha comentado aquí David Cuesta. Y a lo mejor, quién sabe, si a lo mejor el año que viene son de esas productoras que están establecidas de por toda la vida, no como en el caso de Moré, que efectivamente acaba de llegar y le ha tocado el contrato casi que por los pelos, aunque un contrato, yo diría que de bastantes euros. Dice, yo quiero ir, por supuesto, pero necesito tener la misma información que tienen tus periodistas y que les ha pasado el grupo de gobierno. Yo he solicitado el expediente para poder hablar con la documentación delante, pero aún no la tengo. No me parece bien ir solo con lo que me acuerdo, lo que me han dicho o he leído. Mil gracias por darme la opción de explicar, pero necesito la documentación.
Igual que digo que una de las cosas que afirma no es cierta, digo que me parece que su reacción es honesta e inteligente, además. Es decir, si él no tiene el expediente, aunque haya entrado hoy en otros medios de comunicación, oye, demuestra primero un respeto hacia el trabajo periodístico que hemos hecho aquí, en el sentido de que sabe que, oye, que este tema nos lo hemos preparado y quiere venir cuando ella tenga pues, la capacidad de poder ver o acreditar todo esto de lo que hemos hablado. Porque sabe que cuando tenga que venir a Mírame Televisión, y eso Gladys lo sabe, como lo saben todos los que se dedican a ver Mírame Televisión por algún que otro motivo, saben que Mírame Televisión cuando coge una pieza la coge hasta el final. Siempre. Y que luego la cuestión, si vienes a defender tu verdad, tienes que venir con toda la verdad encima. Yo creo que ese es el buen trabajo que hacemos en Mírame Televisión. Y a lo mejor les dice, voy a ir yo ahí, que a lo mejor esto me lo dejan pasar, a lo mejor esto no, esto me lo pasan, o a lo mejor se fijan en esto y en esto no. De todas formas, yo sí creo que es importante salir un poco, lo he intentado hoy con esta exposición del debate de si es caro o no es caro, porque a mí lo importante es si el precio que se pagó fue justo. Es justo y se tramitó de manera legal. Porque, insisto, ahora mismo hay demasiadas sombras, demasiadas sospechas y demasiados interrogantes abiertos que todavía no se han resuelto y que probablemente no se resuelvan a no ser que esto coja otro camino que yo creo que debería coger porque es importante que se aclare, ¿no? Muy bien. Seguimos con otros asuntos. Carmen Izquierdo, nos vamos hasta la isla de Lanzarote, ¿te parece? ¿Qué ha pasado en Lanzarote? Pasa lo que muchos ya conocen, esa condena sobre 10 personas que decían que habían, bueno, preparado prácticamente que una, no sé cómo llamarlo, pero una pardelada en el sentido de que era un manjar para ellos jugosos las pardelas, que sabemos que es una especie de protegida. Como bien saben, se denunció por parte de la Guardia Civil, Gloria Moreno, pero la historia tiene una segunda vuelta cuando a su vez es denunciada. Gloria Moreno ya está en juicio porque dicen que ella vertió una sospecha sin pruebas sobre un subalterno porque ella asegura que esa persona les había dado un chivatazo a estas 10 personas condenadas para evitar que fueran efectivamente condenadas, como así ha resultado. Consultado fuentes cercanas al caso y han informado que todavía no pueden darnos un titular cerrado porque están a la espera de esa sentencia, pero que Gloria Moreno, confirmado, va a dar una rueda de prensa a los medios de comunicación de Canarias, a los que además agradece toda esa defensa. Aseguran testimonios el que otra persona con menos conocimiento de la seguridad, alguien que trata de defender el medio ambiente y se ve en el acoso que asegura haberse visto ella, que lo ha denunciado también a los medios de comunicación, pues hubiera tenido muchos menos recursos emocionales y vitales para poder sobrellevar lo que está pasando. ¿Qué es lo que le ha pasado a ella? Ella asegura que primero se trató de frenar esa investigación, se le pusieron a ella muchísimos expedientes para no poder denunciar lo que era pues, la muerte de todas las pardelas como un hábito que era tradicional, pero que ya es una especie protegida. Posteriormente se le denuncia por decir que acusa a un subalterno sin pruebas suficientes, pero esto está en juicio. Ella también tiene sus abogados, dará una rueda de prensa, a la que por supuesto invita a Mírame Televisión a estar en ella y si no a venir, a dar declaraciones, lo que haga falta, porque con todo lo que ha vivido pues quiere seguir en esa lucha y se siente vencedora. Dice que hasta sobredimensionado, ha comentado en otras ocasiones, porque se considera una persona normal. Desde luego creo que ha sido muy honesta en sus funciones, y tenemos una segunda vuelta que será esa rueda de prensa que entendemos que va a salir pues favorable a ella, pero hay que ver efectivamente la sentencia y esperar. Y como curiosidad hemos estado así tanteando también cómo está la población de pardelas en la zona y se ha triplicado. Pues, hay una cosa que a mí me ha sorprendido, no sé si a ustedes, ahí veamos imágenes del juicio, pero es que Gloria Moreno ha dicho ante el juez que el problema real en Alegranza no son las pardeladas, los asaderos de pardelas, sino el narcotráfico. Eso es lo que ella ha dicho en sede judicial. Entiendo que sus fuentes tendrá, ahí tampoco vamos a entrar, pero que una cosa y otra va unida. A veces también hemos vivido en Weimar otras situaciones, ¿no? Con el tema de las peleas de perros y demás. Obviamente no había solo peleas de perros, son determinadas aficiones, pues uno puede entender que un poco violentas, la verdad, cuando nunca las ha vivido, que entrañan otro tipo de tropelías. Y la verdad es que a mí también me ha llamado mucho la atención que cómo se ha intentado tapar este asunto, porque es verdad que ha habido apoyo de los medios de comunicación, pero también es verdad que ha habido muchas dificultades y a veces se ha puesto demasiado el foco, por ejemplo, en este procedimiento que tienen contra ella por intentar, en este caso, pues hacer lo que yo creo que es su trabajo, ¿no? Ya veremos cómo acaba
todo esto, pero también es verdad que detrás de aquí, y esto es lo que explica ese comportamiento, hay la presión de importantes personas, de importantes empresarios de la provincia de Las Palmas, importantes personalidades, digamos, destacadas de la sociedad civil, que disfrutaban y participaban en esas pardeladas, en esos actos, pues bajo mi punto de vista tan violentos y sobre todo ilegales por completo, ¿no? Porque por la protección que tienen las pardelas. Y llamativo es que aumente no sé si sabemos qué casualidad de la vida, la población de pardelas de esta forma en los últimos tiempos. Sí. Algo la hacía disminuir. No solamente es un hecho... Continuamos con más asuntos. Hemos estado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, nos hemos ido hasta la isla de Lanzarote, nos vamos ahora hasta el hospital, mejor dicho, hasta el parking del Hospital del Norte. Bueno, lo del Hospital del Norte de Tenerife, una machangada, porque no hay hospital y casi no hay norte. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el parking, Vicente Pérez? Para esto que voy a contar no he necesitado pedir expedientes, es más, no los necesito, aunque me los van a dar seguramente y podremos hablar de cuál es la razón, pero en este caso me he enterado de algo que está a los ojos de todos, ¿no? Entonces la función de los periodistas es poner el foco en eso, convertirlo en noticia para que se solucione. Después entraremos en cuáles son las razones por las que se ha llegado a esta situación. El Hospital del Norte es hospital, es también residencia sociosanitaria del Cabildo, hospital del Servicio Canario de Salud y también de un centro de atención especializada. Se inauguró en su día sin aparcamiento. Lógicamente, lo importante es que un hospital cure a la gente, que estén los servicios necesarios médicos para eso, que eso también ha sido otro debate porque ha sido necesario en muchos años para que se le vaya dotando de todos los medios y todavía no tiene todo. Pero una vez dicho esto, que lo importante es que se cure, hombre, estamos en una sociedad del siglo XXI donde si hay un aparcamiento público tendrá que haber un mínimo mantenimiento. Entonces lo que yo quiero mostrar con las imágenes que ya están saliendo es el estado en que se encuentra, en lo que se encuentran los aparcamientos del Hospital Público del Norte de Tenerife. Esto que pueden ver los televidentes ya está saliendo ahí. En fin, dentro de unos momentos saldrá todavía más basura. Estos son los aparcamientos que se construyeron después de que durante una temporada la gente tuviera que aparcar pues, en un barrizal, en unas huertas, y ha degenerado en esto desde hace años, en lo que ven. Esos son los aparcamientos de un complejo hospitalario y sociosanitario público del norte de Tenerife que atiende a toda la población del norte de Tenerife por el que se ha luchado tanto. Y aquí ven lo que pueden encontrar allí, rabo de gato invadiendo los aparcamientos, basura, hay también restos orgánicos, es decir, se puede calificar de estercolero. Y en su día se adjudicó el mantenimiento a la empresa pública del Cabildo Simpromi. Surgieron luego unos problemas en el expediente, parece que había pues, con la disponibilidad de los terrenos, o es que ni siquiera he querido preguntar para hacer, porque es que no quiero dar que se busquen excusas para lo que estamos viendo, ¿no? Alguna vez lo ha llegado a limpiar, no se sabe quién, si el ayuntamiento, si el Cabildo, en fin. Y la realidad es que lo que nos encontramos es un basurero en el aparcamiento del hospital público convertido en basurero. Es verdad que hay una cierta tolerancia en una parte de la sociedad, yo no voy a cuantificar cuánto, a estos tipos de imágenes que vemos en muchos lugares de la isla. Yo me sigo negando a considerar que esto que vemos en las imágenes es normal en un espacio público. Entonces llamo la atención, espero, en otras ocasiones no he tenido éxito ni en Facebook, ni en Planeta Canario, ni en los medios en los que he colaborado anteriormente o trabajado. Parece una maldición que ha caído sobre determinados lugares de Tenerife donde la basura o es tolerada por la sociedad o no sé lo que ocurre, ¿no? Entonces yo quiero denunciar públicamente que esto no puede ser un aparcamiento de un hospital, esta insalubridad junto al templo de lo que debería ser lo salubre, es decir, algo insano ante lo que es la sanidad y bueno, es una denuncia pública que quiero hacer. Y me gustaría que mañana estuvieran ya limpiando eso, ¿no? Pero en realidad, tal vez no soy tan optimista. ¿Quién tiene la responsabilidad de la limpieza o el mantenimiento? ¿Quién debiera tener la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento de ese parking? Además de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de tener una actitud más cívica.
Bueno, hay que ser hediondo, es decir, toda esa cantidad de basura ha llegado ahí porque seguramente mucha de la gente que se ha movido por ahí, pues es hedionda, va y tira la basura donde le viene en gana, donde le conviene. Y para eso, bueno, a lo mejor resulta que ni siquiera hay papelera en ese entorno. No hay papelera, pero hay unas instalaciones que estaban pues para el control de acceso, hay una caseta, bueno, todo lo que eso. sí es cierto que Sí. todo lo que tiene que ver con el Hospital del Norte se ha dejado de la mano de Dios. Eso, vamos, no hay por dónde cogerlo, ni ahora vamos a meternos con el civismo, porque el incivismo político desde el principio ha sido la máxima con respecto al Hospital del Norte de la isla de Tenerife. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener estas instalaciones limpias? Yo creo que ¿El Cabildo o el Gobierno de Canarias? El Cabildo fue el que adjudicó a Simpromi en su día, hace unos años, el mantenimiento de este aparcamiento. Finalmente hubo una serie de problemas administrativos que eso decayó. No sé cuál es el estado actual. Reconozco que como periodista podía haber traído más información, pero es que no quiero poner el foco en los problemas administrativos, en el expediente. Quiero poner el foco en el resultado de la gestión. Yo creo que desde mañana mismo, yo si fuera político tendría una vergüenza brutal de que saliera esto. Y mañana mismo estaría mandando una cuadrilla. Sí, pero tú no eres político, por tanto Claro. no vas a pero pasar bueno, por esa el vergüenza. Ayuntamiento y con los Vinos tendría que decir algo, el Cabildo tendría que hacer algo, y el Gobierno de Canarias pues también, porque ahí es el aparcamiento para el Servicio Canario de Salud. Entonces, bueno, yo sé que es una anécdota, pero refleja un abandono y una dejación que a veces también se trasluce en expedientes como del que nos ha hablado David Cuesta. Porque esto se ve. Lo de David Cuesta lo ha visto un periodista. El expediente completado, entre comillas, lo tiene un periodista. Es decir, a un gerente, muchos meses después de las elecciones, le trae a un periodista porque ha visto que ha publicado, ¿no? O que va a publicar. Porque lo llamo, sí. Porque lo llama, le entrega al periodista un expediente, el documento clave de un expediente de $500,000 de euros. Bueno, pues así funciona es la cosa. función de la prensa y de los medios de comunicación que ejerce maravillosamente Mírame Televisión. Por eso hoy también en este programa, como habíamos anunciado, vamos a hablar de este asunto. Sorpresa, récord en la nota de oposiciones para la hija de Casimiro Curbelo. Ah, y para una amiga suya. Y para la pareja de su amiga. Son las 3 únicas personas que no han tenido errores en la prueba. De hecho, sus exámenes han sido de los mejores de la convocatoria. Solo les queda superar la fase de méritos y presentar la titulación para tener un puesto público para toda la vida. ¿Casualidad? Que crezca en igualdad y que crezca en un desarrollo y bienestar que sea igual para todos. A continuación, en Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Sorpresa, récord en la nota de oposiciones para la hija de Casimiro Curbelo. Ah, y para una amiga suya. Y para la pareja de su amiga. Son las 3 únicas personas que no han tenido errores en la prueba. De hecho, sus exámenes han sido de los mejores de la convocatoria. Solo les queda superar la fase de méritos y presentar la titulación para tener un puesto público para toda la vida. ¿Casualidad? Que crezca en igualdad y que crezca en un desarrollo y bienestar que sea igual para todos. A continuación, en Mírame, Televisión de las Islas Canarias. ¿Qué estás buscando debajo de la mesa, David? ¿Expedientes? La rana, la rana. Ah, déjame enseñar la rana para que la gente sepa qué es No, la rana. porque como ahora yo creo que vamos a hablar bastante también. Esa es La rana es esa jarra horrible, por cierto, una jarra horrible. Antiestética completamente, Sí, para una tele. no pega nada con el decorado, Pero oye, pero nos da agua. cumple su función. Por buche, pero nos da agua. ¿No le serviste agua al resto de compañeros? Tengo. Es que Están en servidos. todos este programa a uno se le seca la boca, ¿eh? Y seguramente a muchos de los telespectadores también. Pues David, que lo veía venir, eso de secársele la boca, ha decidido humedecerla para contar pues un asunto que bueno, nosotros partimos de la casualidad.
Y es la casualidad de que estos días ha rulado por las redes sociales la sospecha de que algo ha pasado con las oposiciones de enfermería del Gobierno de Canarias. En la lista, con la nota de los exámenes, aparecen el nombre de la hija de Casimiro Curbelo, una amiga suya y el novio de su amiga. Las alarmas saltan cuando se confirma que son las 3 únicas personas del proceso que no han tenido errores en la prueba y que sus exámenes son de los mejores. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto? ¿Hasta dónde nosotros hemos podido llegar? Pues es hasta aquí, que es por lo que la gente se pregunta, oye, qué casualidad. Pues sí, casualidad, pero por lo pronto nadie ha denunciado una situación irregular, David. Sí, bueno, vamos a explicar esto que yo creo que es importante, que también es parte del trabajo de los medios de comunicación, hacer esa función de fact-check, es decir, de comprobar si un hecho que se ha además difundido de manera masiva, porque a mí me llegó por diferentes vías, por 5 o 6 vías por lo menos distintas y a través de personas distintas, que yo creo que insisto, todo el mundo en algún momento se ha enterado en los últimos días de que ha habido una oposición de enfermería que de otra manera yo creo que nadie se hubiera enterado. ¿Cuántas personas, David? Sí, bueno, en torno a casi 9.000 9.000 personas. O sea, al final estamos hablando de una convocatoria enorme, ¿no? Inmensa, ¿no? Pero claro, esto ha generado mucho malestar porque lo que se ha venido a difundir es la posibilidad de que haya existido un supuesto tongo en esas oposiciones que habría venido a beneficiar pues principalmente a una persona como es la hija de Casimiro Curbelo, que es una de las piezas, de las patas claves de este Gobierno de Canarias y que también era una pieza clave, lógicamente, del Parlamento en la pasada legislatura. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues lo primero, una oposición, pero no una oposición solamente, un concurso de oposición. Y esto es importante. ¿Qué son los concursos de oposiciones? Bueno, pues son pruebas para entrar a obtener una plaza dentro de la administración pública en las que se valora no solo un examen, que es la primera fase, la primera parte que ya se ha llevado a cabo, como también los méritos que tengan las personas, y entre esos méritos fundamentalmente están la formación y la experiencia, es decir, las personas que ya han trabajado para la administración pública en estas funciones, pues lógicamente tienen una serie de puntuación extra que se valora en la fase de concurso. Esto es importante, y esos méritos, esas valoraciones, porque la hija de Casimiro Curbelo, a pesar de que se ha presentado a este concurso de oposición ahora, ya ha venido trabajando para el Servicio Canario de Salud al menos desde agosto de 2007. Todo esto... Son muchos años. Son muchos ¿no? años, son muchos años. Luego tendría más garantías para... Muchos méritos, sí. Muchos méritos, sí, efectivamente. Sí. Con todo lo que vamos a contar ahora, hombre, difícilmente la hija de Casimiro Curbelo se va a quedar sin plaza en el Servicio Canario de Salud como enfermera. Son las oposiciones de enfermería y de fisioterapeuta, en las oposiciones en concreto de las que estamos hablando de este año 2019, cuyo examen se celebró el 12 de mayo. El 12 de mayo fue la primera convocatoria y el examen el 17 de junio. Toda esta información que vamos a dar ahora es fruto de esa labor de fact-check que hemos realizado en Mírame Televisión a través de un compañero periodista, que es Esaú Hernández, compañero de esta casa, que es quien ha llevado a cabo pues, toda esta investigación, que al final yo lo que voy a hacer es exponer, y que es importante porque bueno, al final, ojalá pudiéramos tener capacidad para tal, pero hoy era un día muy intenso con muchas cosas que contar, y Esaú ha sido quien ha llevado a cabo esta brillante, insisto, investigación para aclarar qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo, ¿no? Y entonces vamos con los hechos probados, con lo que podemos probar. Por ejemplo, que trabajaba para el Servicio Canario de Salud desde agosto de 2007. Por tanto, tiene más mérito. Tiene más mérito, más puntuación y bastante experiencia. ¿Por qué sabemos que estaba al menos desde agosto de 2007? Porque ustedes recordarán el famoso caso Telaraña, por el que se investigó pues, por diferentes delitos a Casimiro Curbelo y que finalmente fue archivado provisionalmente. En aquel caso Telaraña, la Guardia Civil hizo una investigación patrimonial de las cuentas, no solo de Casimiro Curbelo, sino de su entorno familiar, y allí en ese informe de la Guardia Civil se da cuenta de que recibía ingresos, insisto, la hija de Casimiro Curbelo del Servicio Canario de Salud, al menos desde agosto de 2007. Lo que no sabemos es cómo entró en aquel momento en el Servicio Canario de Salud. No lo sabemos, pero sí sabemos que a partir de entonces ha seguido trabajando para el Servicio Canario de Salud. Y también sabemos algo que es importante, además eso fue poco después de acabar la diplomatura de enfermería en aquel momento, que por cierto estudió en una universidad privada fuera de Canarias. Hay que recordar que la nota de corte de enfermería en Canarias la Universidad Pública de Canarias aquí en La Laguna es bastante alta. Es bastante alta.
y estudió en una universidad privada. Pero lo más significativo es que esa vinculación con el Servicio de Canarios de Salud ha ido progresando en cierto modo, y me explico. Ella ha intentado promocionar internamente en varias ocasiones, eso también lo ha documentado Saúl documentalmente, y no lo ha conseguido, pues porque, entre otras cosas, no tiene una plaza fija, y le han dicho, oye, no, mira, es que cuando no tienes plaza no puedes promocionar. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que desde hace unos meses, no sabemos la fecha exacta, pero desde hace unos meses nos consta que trabaja, y esto también lo hemos contrastado, como directora de enfermería del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en San Sebastián de la Gomera. Claro, el puesto de directora de enfermería ya es un cargo de responsabilidad, que además es un nombramiento discrecional, en tanto que corresponde o lo lleva a cabo la gerencia del hospital. Y claro, poner de directora de un área como el área de enfermería de un hospital como el de La Gomera, pues a una persona que ni siquiera tiene una plaza fija todavía, es cuanto menos significativo. Y a uno le llama la atención, y insisto, esto es un hecho probado, en el que evidentemente uno no puede olvidar esa relación que tiene, familiar, parental, con la figura de Casimiro Curbelo, que no deja de ser, tanto en la pasada legislatura como sobre todo en esta, una pieza clave dentro de la estabilidad del gobierno de Canarias. Claro, esto, insisto, hechos probados. Pero es que en este tiempo, en estos meses, se produce este concurso de oposición y se presenta la hija de Casimiro Curbelo. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando hace unos días se publican las notas y nos encontramos con que una de las notas más altas de esa oposición, de esa parte de ese examen presencial, la obtuvo la hija de Casimiro Curbelo. De hecho, quedó en el puesto número 12 de esa oposición. Lo más llamativo es que no solo que obtuviera una nota tan alta, estamos hablando de un examen de 120 preguntas, sino que no tuvo ningún error en el examen. Esto es muy significativo, ¿no? Y estamos viendo esas notas que están publicadas, han sido publicadas por el propio Servicio Canario de Salud. No tuvo ningún error en el examen, como estamos viendo ahí en esas imágenes, y es verdad que dejó de contestar 7 preguntas, por tanto tuvo 103 aciertos. Solo hay 3 personas que en esa oposición no tuvieron ningún fallo. Una es la hija de Casimiro Curbelo, y las otras 2 personas son personas que tenemos acreditadas, que son personas cercanas a la hija de Casimiro Curbelo. Una es una amiga muy cercana, insisto, a la hija de Casimiro Curbelo, y la otra persona también es del entorno de amistad de la hija de Casimiro Curbelo. Casualmente ellos 3 son las personas que no tuvieron ningún fallo. Y esto también es importante porque el sistema de puntuación de esta prueba es el de premiar, lógicamente, las respuestas acertadas, el de no puntuar ni para bien ni para mal las respuestas que no se contestan, pero el de castigar los errores. Se castigan, se quita puntuación por cada pregunta que falles. Y claro, llama la atención que haya 3 personas que no hayan tenido ningún error y que casualmente esas 3 personas pues sean del entorno, una, la hija de Casimiro Curbelo, las otras 2 de su entorno de amistad. Claro, aquí entran muchas preguntas, ¿no? Claro, la primera, uno puede decir, oye, pero es que la hija de Casimiro Curbelo tiene derecho a presentarse a una oposición y aprobarla. Por supuesto. Eso hay que dejarlo claro. Por supuesto. Es más, puede presentarse a una oposición, nada impide que se pueda presentar y obtener la nota que obtuvo. Y no tener 0 fallos. Pero también es verdad que estadísticamente no deja de ser una nota que llama la atención, una nota muy alta. Pero sí, es posible, eso puede pasar. Claro, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está el problema en todo esto, no? Bueno, pues el problema nosotros legalmente de momento no lo hemos encontrado. No hemos encontrado que haya habido ningún problema. Si hemos encontrado, por ejemplo, si hemos sabido, por ejemplo, que en algunas mesas, porque aquí hay dos maneras, digamos, o 2 momentos en los que se puede impugnar, por decirlo de alguna manera, esta prueba. Una es cuando se celebra el examen, porque hay gente que ve y que se encuentra con cosas que, pues, por ejemplo, alguien está copiando en un examen, alguien tiene en el móvil en el examen, cosas que están prohibidas. Bueno, pues estos son motivos para que se puedan impugnar. De hecho, nos consta que en algunos tribunales donde se llevó a cabo este examen se produjeron estas circunstancias, como así algunos de los participantes han denunciado incluso en las redes sociales. Pero es que en la mesa o en La Gomera, donde se presentaron en torno a unas 40 y pico personas, no hay ninguna impugnación, ninguna anomalía que haya sido denunciada. Por tanto, ahí no tenemos nada para poder decir, oye, esta persona pues hizo trampas en la fase de examen. La segunda es pues la corrección, ¿no? La fase de corrección, una vez que se publican las notas, que alguien dice, oye, voy a impugnar esto, oye, quiero que se revise la corrección de alguna manera porque a mí esto no me cuadra.
Bueno, a día de hoy, a día de ayer, que fue realmente cuando yo pude hablar con el sindicato especializado de enfermería, me comentaban que no les costaba que se hubiese producido tampoco ninguna impugnación. Yo no sé si a partir de ahora y a raíz de la difusión mediática de estos se van a producir. Pero también me contaban desde el sindicato, insisto, SATSE, que es el sindicato especializado en enfermería, que a ellos les consta que la hija de Casimiro Curbelo concurrió a algunas pruebas, a algunos cursos para formarse para esta oposición. De hecho, ella llevaba ya tiempo, insisto, intentando obtener esa plaza, hasta el punto de que ya se presentó en las oposiciones de 2017 y no superó la nota de corte. En aquella ocasión, bueno, pues no superó la nota de corte. Alguien también puede pensar, bueno, pues si la querían enchufar o si iban a hacer trampas, lo podían haber hecho en 2017, ¿no? ¿Por qué esperaron a 2019? Pero también alguien puede decir, bueno, a lo mejor es que en 2017 confiaban en ella y como no lo consiguió, pues después le dieron un empujoncito. Pero la realidad es que, insisto, y quiero insistir porque aquí queremos ser muy rigurosos, no hay nada que acredite que, o por lo menos que acredite hasta el momento que se hayan hecho, vamos a decirlo así, trampas o se haya amañado este procedimiento. Sí que es verdad que lo que hemos contado aquí también es cierto, que está esa parte de cómo pues, ha sido o lleva trabajando tanto tiempo al Servicio Canario de Salud sin plaza y de cómo pues, también ha sido pues, ascendida, por decirlo de alguna manera, se ha puesto de directora. Y también es verdad que se han producido esas notas en este caso en esta oposición que ha sido tan polémica. Yo creo que esto lo que nos tiene que servir es para seguir atentos. Yo creo que los sindicatos deberían estar mucho más activos en esto, no lo han estado, no me refiero solo al sindicato de enfermería, que yo creo que está siendo bastante cauto, pero sí que es verdad que nos ha costado, o no hay otros sindicatos que quieran hablar sobre este asunto, o que quieran, pues no sé, intentar poner la lupa en esto, ¿no? Y hay como un cierto silencio, también en los medios de comunicación, que tampoco pues han contado esto. De hecho, se llegó a publicar una noticia en Diario de Avisos y fue levantada rápidamente. Lógicamente estamos hablando de una figura importante como Casimiro Curbelo, con mucho peso en el actual gobierno, con mucho peso en el Cabildo de La Gomera, y eso influye también, pero no es menos cierto que yo creo que esa labor periodística que hemos hecho aquí era necesaria, ¿no? Para contarle a la gente, esto es lo que hay por lo menos a día de hoy. Sí, yo también había hecho a lo largo del día de hoy precisamente algunas averiguaciones porque realmente me había llegado desde hace tiempo como a mucha gente, que yo creo que deben ser miles y miles y miles de personas, a las que le ha llegado por WhatsApp esta información y por Messenger ha corrido como la pólvora, es decir, aunque los medios de comunicación no dijeran nada, ya está en la sociedad. Y la gente muy molesta. Sí, entonces porque además, Vicente, hoy, y a buen entendedor pocas palabras son necesarias, el guantazo está dado. ¿Por qué? Porque quien esperaba que a lo mejor hoy se fueran a decir cosas que no son, hemos dicho pues las cosas que son, como hacemos en Mírame Televisión. Y es que la hija de Casimiro tiene unos méritos, que la hija de Casimiro tiene una excelente nota, que llama poderosamente la atención, pero que ella y sus amigas han tenido las mejores notas y que no ha pasado nada, no hay nada, ni siquiera una impugnación. Bueno, y lo que sí ha habido es mucho revuelo social. Y lo que sí ha habido es, vamos a tapar esto, sin darse cuenta que a lo mejor al intentar tapar eso y a dejar que el revuelo social se produzca por los bulos a través de las redes sociales, por WhatsApp, por como sea, el intentar tapar eso al final ensucia la imagen, por ejemplo, de la hija de Casimiro Curbelo. Como ya ocurrió, recordarán ustedes, en aquella intentona, lo que pasa que aquella salió mal, y hasta la propia sobrina denunció la situación, recordarán ustedes la llamada de Paulino Rivero, presidente del gobierno de Canarias, al alcalde de Arona para ver si podía colocar a su sobrina en una plaza, colocarla ahí como quien no quiere la cosa, una plaza para la policía local del municipio de Arona. Fíjense ustedes, luego supimos en Mírame Televisión, por la propia sobrina, que había estado tremendamente incómoda y que jamás pidió esa llamada telefónica. Ahora resulta que va a ser Mírame Televisión, o mejor dicho, que ha sido Mírame Televisión la que le ha dado la cara a la hija de Casimiro Curbelo y a sus amigas. ¿Qué cosas tiene la vida? Lo que me sorprende es tanto temor a querer sencillamente contar que ante tanto revuelo, venga donde venga,
no hay nada. No hay nada. O si lo hay, que los que lo dicen que lo hay, lo denuncien y que actúen los sindicatos. Hay una cosa que solo quería aclarar rápidamente, porque también hemos hecho la gestión de hablar con todo el mundo, ¿eh? Hemos intentado hablar aquí con todo el mundo, desde la propia hija de Casimiro Curbelo, que nos ha dicho que ella no tiene nada que decir sobre todo esto, a la que hemos llamado pues, para localizarla, preguntando por la directora de enfermería, del Hospital de San Sebastián de la Gomera, y así es como la hemos localizado. Pero también es verdad que hemos llamado a la consejería para que la consejería nos explique cómo accedió ella también al Servicio Canario de Salud y en base a qué motivación fue nombrada directora de enfermería, y es verdad que no nos han contestado. También es verdad que la llamada la hicimos esta mañana, entonces bueno, vamos a darle un tiempo, pero por tener toda la información, cuando la tengamos también la contaremos para, insisto, que no queden cabos sueltos. La hija de Casimiro atendió amablemente a nuestros compañeros. Sí, muy amable. En todo momento. También si hubiera pruebas, hay todavía una figura, recurso de alzada en el plazo de un mes. Claro, sí, pero también es verdad que tiene que haber pruebas. Estamos viendo pruebas muchas reacciones por parte de los espectadores y yo, créanme, de verdad, les invito a la gente que está siendo valiente a través de las redes sociales, oye, aquí no estamos dando pistas. Aquí si tenemos con una información, vamos y la contamos. ¿Por qué? Porque al final dar pistas no nos lleva a nada. Lo que hay es que, en este caso, como en cualquier otro, si se ha obrado mal y tenemos la certeza, pues sencillamente hay que denunciarlo, impugnarlo y punto pelota. ¿De qué nos sirve ahora estar dando pistas o haciendo comentarios, que yo me alegro que los hagan y vienen muy bien, pero para enmierdar más una situación si luego no tenemos los capaces de tener lo que hay que tener para ir a denunciar? Pues yo creo que esto es así, tengo la prueba y lo voy a, no por una pista que tengo. Voy con la certeza y voy impugno. Sea la hija de Casimiro o sea la hija de Benito del Tato. Da igual quién sea. Sí, yo lo que quiere decir que hay, como periodista, yo también me debo una explicación a los lectores de por qué no se ha publicado esto en Planeta Canario, y que probablemente a partir de ahora ustedes han roto el hierro, han hablado... ¿Para qué lo hemos roto? ¿Sí? ¿Para qué lo hemos roto? Para contar que detrás de todo el revuelo, en principio lo que hay es unas buenas notas sorprendentes, y además de que hay unas buenas notas y sorprendentes, bueno, la chica ya venía trabajando, nos falta un poquito más de información de cómo llegó hasta ahí, pero... A ver, Casimiro Curbelo es un personaje público y yo creo que es lícito que los periodistas, ante una situación de esta, abordemos la cuestión con todas las garantías para todas las partes, con la prudencia necesaria, pero Casimiro Curbelo no es una persona desconocida, es decir, que todo lo que le pasa a él, incluso a su entorno, con el debido respeto, reviste de interés público. Otra cosa es que se haga de esas informaciones un juicio, ¿no? Esa es otra historia. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha intentado evitar? Que nosotros no lo estamos haciendo. No, en absoluto. Estamos haciendo todo lo contrario, faltaría todo más. Todo lo contrario. Entonces, sí que hay un elemento, el pasado fin de semana, que yo estoy tratando de localizar también a esas personas. Hay una asociación nacional de interinos y laborales que existe, esa asociación, y que en su muro de Facebook ha hecho un post muy vehemente, muy enfático, un tanto informal todavía, en el que sí califica esto de fraude, de escándalo, y da un montón, todo lo que más o menos ha contado aquí, de una manera muy explosiva, ¿no? Y dice que se va a someter en esa asociación a estudio estos hechos para ver si se pueden denunciar, ¿no? Pero lo califica... Captura, ¿no? Sí, aquí está, fraude en Canarias. Pues ya, bueno, ya les vale también a la asociación bueno, de ponerlo en estudio y ya determinarlo como fraude. Sí. Con todos mis respetos a esta asociación, efectivamente, ya les vale, ¿no? Como periodista, yo por lo menos... Estamos estudiando la posibilidad, un posible fraude en Canarias. Pero fraude en Canarias, y ahora lo vamos a estudiar, compadre, tu asociación es una mierda, es pichar un palo. Bueno, por eso hay así de claro. Hay que tener y ahora yo quitaré esto si tú me lo explicas, pero vamos, así a bote pronto, el fraude hay que demostrarlo. Por eso, hay que tener prudencia con respecto a pero esa sobre versión. todo por respeto a las, no a estas tres, sino a los 9.000 personas que ahora encima se van a coger una mayor calentura porque tú te has venido arriba, estás escuchando tambores, que eso le gusta mucho a determinadas organizaciones y a determinados sindicatos, que cuando ellos se vienen arriba, dice, aquí hay mierda, vamos a colocarnos, que igual esto nos promueve. Ojo, ojo.
Sí, no, decía que también pues, he intentado hablar con alguien de la Consejería de Sanidad, pero lo que me han transmitido es que en este momento pues, no hay impugnaciones a estas oposiciones, no hay ningún elemento para que la Consejería se pronuncie, ¿no? No hay ningún sindicato en Canarias, que yo sepa, que ha arrojado, no ya sospechas, porque es que no se trata de arrojar sospechas, sino que tenga indicios que lleve pues, a una impugnación, a una reclamación. Pero sí es verdad que bueno, el asunto ha circulado por todos lados y yo creo que al final habrá que dar unas explicaciones, ¿no? Yo creo que las explicaciones son necesarias y si no hay elementos de juicio, elementos probatorios para ir más allá de lo que se ha dicho, pues yo creo que el asunto acabará cerrándose, ¿no? Y ya está. Pero sí es verdad que hay un interés público sobre el que no hay que temer nada si uno ejerce el periodismo bien. Claro. Es verdad que no se publican las cosas el mismo día que te llegan, estas cosas necesitan una maduración, pero la figura de Casimiro Curbelo justifica que este asunto se aborde en los medios de comunicación con el debido respeto, con los debidos equilibrios, dando las versiones. Como hemos hecho aquí, Vicente. Efectivamente. Como hemos hecho aquí. Y yo creo que ningún medio se había atrevido hasta ahora. Bueno, pues nosotros continuamos con más asuntos. Oye, Carmen, tenía por aquí algo más tuyo. Las chicas de La Palma, Gary Saray. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Pues la verdad que están viviendo, se sobreentiende, una situación complicada, así como al comienzo, unas declaraciones pues muy alegres y que todo el mundo celebraba, que por fin unas mujeres, una tradición desde el año 1905, siempre había sido eminentemente masculina, supongo que por un tema tradicional, no por otra cosa. Por fin hay dos mujeres que pueden saltar a la palestra. Por la situación tan convulsa en Santa Cruz de la Palma se ha visto enturbiada por ese cambio de alcaldía. Recordemos que ahora hay un alcalde del Partido Popular, tiene también el apoyo de Coalición Canaria. La persona que está encargada de los enanos de La Palma es Elías Castro, que pertenece al Partido Socialista. Él es el que un poco abandera a estas chicas, lo defiende y lo promociona, y por algún motivo surge un temor a que ellas hablen más de la cuenta, a que ellas digan algo más de lo que no se debe, cuando en un momento lo han hecho, simplemente se han referenciado, aunque son las primeras mujeres, y se les dice de alguna manera que no pueden seguir dando declaraciones so pena de dejar estar en esos 30 selectos para esa bajada a La Palma, que algunos se han quedado ahí. Estas dos chicas que veíamos antes, por primera vez en la historia, y celebramos esta buena noticia para esta gran fiesta de la isla de La Palma, van a bailar la danza de los enanos, que siempre debajo de cada enano, de cada uno de sus muñecos, pues hemos sabido que ha habido tradicionalmente hombres. Como tradición era antes que las mujeres no trabajaran. Por ejemplo, era tradicional que una mujer no condujera una guagua. Y ahí está Mari, la de Transportes Mari. Una mujer no pudiera ser militar. O tantas cosas que no podía ser una mujer. Bueno, pues una mujer puede ser un enano de La Palma. Y esta vez, no solamente una, son dos. Pero claro, ahora les entra según me está contando mi compañera Carmen, ahora les ha entrado un nerviosismo por si acaso hable más de la cuenta. Lo único que han dicho es algo que es verdad y que hay que celebrar. Bueno, no habría ni siquiera que celebrarlo, habría que darle normalidad. Pero bueno, estas cosas se comunican para así, y lo difundimos a través de los medios, para darle visibilidad y normalizarlo. Y ahora resulta que les entra un retrinque, porque se van a ir de la lengua. ¿De la lengua en qué? ¿Debajo de los enanos hay alguna cosa que se les pudiera ir a estas chicas, las cosas de ¿Qué hay debajo del enano para que se vayan de la lengua? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué gilipollez es esa? Hay que decir también que me consta que desde el Instituto Canario de Igualdad hay esa voluntad de defensa de estas compañeras que han llegado a ese punto de selección, como decía, tan especial, que no se vea truncado su sueño por no se sabe qué, pues no han revelado absolutamente nada, como así tiene que ser. Pero escúchame, ¿es que hay alguna posibilidad de que ahora las quiten? Hay una presión social. Ellas no pudieron estar en esa rueda de prensa que se anunció porque se les comentó que si contravenían las bases del artículo 10 del propio de cómo se explica las fiestas de La Palma, podrían verse penalizadas por ir a esa rueda de prensa. Siempre que desvelaran, pero que no lo van a hacer, es evidente. El secreto de los ensayos y ya no te digo pero del traje, ¿no? Esa parte sí que se entiende. Decir, es evidente que no lo iban a hacer, ¿no? Aquí hay un tema político. Estas dos mujeres de La Palma tendrán en su Facebook, voy a aprovechar,
Antes yo creo que antes de que o cuando estaban sufriendo ya esto, o antes de que sufrieran, yo le mandé un mensaje pidiéndoles declaraciones, y ellas verán que yo mismo puse los límites, porque yo sé que de los enanos no se puede desvelar el secreto, aunque uno lo conozca, que no digo que yo lo conozca, aunque tengo muchos amigos de La Palma, que alguna cosita te dicen. Pero bueno, esto es prohibido revelar el secreto, es como los Reyes Magos. Eso es lo bonito de la Entonces, tradición, ¿no? Yo les pregunté, me gustaría que me hicieran unas declaraciones, pero solo para que me dijeran cómo se sienten por ser las primeras mujeres que encarnan, se meten dentro de un enano. No recibí respuesta, después vi lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que esto se soluciona, además deberían permitir que fueran a la rueda de prensa, porque van a quedar muy mal los organizadores, ¿no? Esa comisión. Creo que basta con que les dejen ir a una rueda de prensa para que le preguntemos cómo se sienten. No para que nos cuenten el secreto de los enanos. Vicente, vamos a ver. Ningún periodista de La Palma le va a preguntar Vicente, eso. Hablamos de igualdad y luego vamos y la cagamos por otro lado. ¿A la rueda de prensa van el resto de enanos? Bueno, pero es que las noticias son ellas en este momento. Pero Pero si quieren ir, que vayan. Pero Eso escúchame, es no. que es un logro social. A ver. Inevitable que es un logro social. Pero es que la rueda de prensa es la rueda de prensa para hablar de los enanos, no para hablar de que es la primera vez en la historia de que son dos mujeres. O sí, la rueda Ellas de iban a prensa. hablar efectivamente de que eran las primeras mujeres, no iban a hablar de otra cosa. Se les niega y hay unos celos. Porque, por ejemplo, aunque él sea el edil Pero vamos a encargado ver, de la Carmen, fiesta... que no me estoy enterando bien. Sí. Hay una convocatoria que dice, van a intervenir estas dos mujeres, que son las dos primeras. Sí, como una celebración, como un festejo, porque es un hito para la mujer poder estar ahí. Vale, en una ¿y quién tradición. celebró ese hito? Ese hito era Elías Castro, del Partido Socialista, que es el que hace la rueda de prensa, el edil responsable de las fiestas. ¿Qué dicen otros? Que tampoco se lo crea tanto, que tampoco vive en La Palma tan a menudo, que se va mucho a la península, que hay otros ediles que se encargan de partes del recorrido de La Palma y no es él el único que puede presumir de La que Palma. lo que hay aquí no es un problema con las dos chicas, que esto es un problema de celos políticos. Haber empezado Mucha por ahí, gente mujer. entiende eso de forma evidente y les apena que socialmente se las esté presionando por este punto, pero hasta tal nivel que sabemos que el Instituto Canario de Igualdad va a hacer algo por esta situación. Las va a amparar y las va a proteger. Es decir, hay un estamento superior que fuera de esos intríngulis municipales va a tratar de defenderlas en ese sentido. Ellas obviamente han callado y sí que ha habido mensajes también en redes sociales de Alejandro Plasencia, por ejemplo, una persona que ha estado en el baile... Histórico, ¿no? Sí, un histórico que este año pues no está en eso, no ha podido estar entre esos 30 seleccionados y les daba un apoyo, un saludo y una felicitación a las compañeras. Pero no es secreto quiénes son los que encargan los enanos, y en ¿no? otras ocasiones han hablado. Pero no se les prohíben las normas según Y lo la han hecho, literalidad. y lo han hecho en otras ocasiones. Que puedan hablar de que qué contenta estoy, Efectivamente. no, eso no está prohibido. Bueno, de No todas está prohibido, maneras, pero eso es ahora, una decisión ahora la política. referencia en ese artículo 10 como que engloba todo, cuando antes se ha podido en otros años. Pues una pena, un acto bonito se ha convertido en una polémica, qué cosa más tonta. Pero bueno, en las fiestas es interesante, y no van a ser la de los enanos y la de las nieves menos, es interesante esa polémica, ese morbillo que se crea antes de la celebración de las mismas. Y este año van a ser unas muy buenas celebraciones, las de la bajada de la Virgen de las Nieves en la isla de La Palma, que además estamos deseando celebrarlas por todo lo alto aquí en Mírame Canarias. Como también estábamos pendientes de la próxima entrega de Despiertos. Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, muchas gracias por habernos abierto las puertas del Ministerio a Despiertos. Nada, gracias a vosotros. Fíjense, la cultura tenía mecenas y gracias a esos mecenas la cultura pues se mantuvo y gracias a mecenas se mantiene el periodismo, o podemos hacer periodismo
como hace el equipo de Despiertos. Así que nosotros celebramos el apoyo de todos esos mecenas que tienen que ver con la educación, que es de lo que va el próximo capítulo, David, de Despiertos. Sí, la verdad es que la espera se ha hecho larga, ha sido un trabajo complejo en muchos sentidos, complicado, pero que al final, bueno, ha salido para adelante. Faltan todavía algunos retoques, ya sobre todo de la edición del programa, los últimos retoques, pero ya podemos anunciar que vuelve Despiertos, que será próximamente, y que evidentemente damos ya una pequeña pista. El programa va a ser mucho más amplio de lo que pudiera parecer en un principio, y hasta el punto de que, bueno, nos hemos ido nada más y nada menos que al Ministerio de Educación, pues para hablar de la situación de educación y de las muchas cuestiones que nos han preocupado en la producción de este programa. Ahí nos han atendido, bueno, no voy a aburrirles, pero la verdad es que ha sido una experiencia como profesional muy interesante, porque no es lo mismo hacer una entrevista en un ministerio que hacerla en un ayuntamiento, con todos los respetos, porque lo notas desde que entras allí, desde los controles de seguridad hasta el trato que recibes, lo profesionales que son en todo lo que se hacen, desde el área de comunicación hasta el área de protocolo. Y claro, nosotros que al final somos una gente muy humilde, ¿no? Que sí intentamos ser muy profesionales en nuestro trabajo, pero al final también, oye, pues somos lo que somos, ¿no? Somos gente que no pertenecemos a un gran grupo de comunicación, que somos, pues, existe un proyecto muy pequeñito pero muy grande a la vez, porque está financiado por el dinero de mucha gente, ¿no? Que ha querido, esas más de 300 mecenas que han querido apoyar este programa, y la verdad es que fue una situación muy interesante, porque creo que en el Ministerio se llevaron tenían una impresión distinta de lo que podían encontrarse, y cuando nos conocieron dijeron algo que ya lo hemos oído muchas veces, y es, oye, vaya cositas que se hacen en Canarias, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho cuando el programa Despierto se ve fuera de aquí, ¿no? Y eso para nosotros es un orgullo, pero lo interesante no es eso, sino lo que nos contó el secretario de Estado de Educación en una entrevista que no se tienen que perder, y que no va a ser ni mucho menos la única del programa. En las próximas semanas, próximos días, iremos dando algunas otras pistas, y por supuesto acabaremos anunciando ya muy pronto la fecha de ese estreno del programa, el próximo, el quinto ya capítulo de Despierto. Bueno, a la espera de Despiertos nos vamos conmigo. Bueno, yo tengo un segundo me enterado, del que no tengo demasiada información, pero sí la información que yo creo que es fundamental de momento. En Santa Cruz hay unos 42 trabajadores que desde hace 12 años han sufrido, pues, la quiebra de la empresa para la que trabajaban, con las consecuencias que eso puede tener en la vida de una persona, de no poder cobrar muchos meses, ni la liquidación, de entrar en un momento en la vida, a veces para algunos ya de más de 50 años, que les ha costado bastante. Otros han rehecho su vida porque la vida sigue. Y estoy hablando de los trabajadores, son algo más de 40, 42 aproximadamente, de una de las clínicas históricas de Canarias, la clínica Capote, que se fundó en 1922 por Ángel Capote, espero no equivocarme en el nombre, y que hace 12, 13 años, en el 2007, tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? Ya, en fin, había cambiado de dueños, ya no era la familia Capote, una sociedad de médicos, entró en quiebra, y para esas 42 personas fue un auténtico infierno. Para algunos de ellos ha sido muy complicado sobrevivir estos años, pero se ha producido una noticia importante, ¿no? Porque llevaban 12 años intentando vender, ¿no? A través de un proceso judicial, vender la clínica, porque el juzgado adjudicó la clínica, pues, para la liquidación, ¿no?, de lo que se les debía a sus propietarios, y eran 12 años, con un montón de avatares. Hubo algunos intentos, surgían algunos compradores, pero no se producía la venta, y yo sí doy fe de auténticos dramas familiares en una parte de esas 42 personas, y de cómo, bueno, intentaron luchar a su manera, dentro de lo difícil que es gestionar esto, ¿no? Para unos trabajadores que se ven que se les paga con un edificio, pero hay que venderlo, ¿no? Bueno, pues 13 años después, la noticia es que se ha vendido, que hay un comprador, la operación está, según me transmiten distintas personas relacionadas con esa operación, está vendida, y creo que es una buena noticia para estas 42 familias, si finalmente, como cabe pensar, ¿no?, pues pueden cobrar lo que eran su salario y su liquidación, ¿no?, y continuar la vida, ¿no? El sufrimiento nunca se paga, pero así es, ¿no? Entonces, bueno,
Son 42 personas que al fin y al cabo tienen resuelto ese problema. Y ese era mi enterado. No sé lo que se va a hacer ahí. Era una clínica y bueno. Lo que queda, desde luego, un edificio en ruinas. El IAS, cuando le intentó comprar a Antonio Plasencia el edificio que está frente al auditorio, pues bueno, ahí tenía una clínica, no con todas las camas que decía el IAS, pero era interesante, ¿no? Y era una zona clínica bastante céntrica. La parcela urbanísticamente es muy jugosa, a nadie se le escapa eso, ¿no? No sé la verdad que ocurriera ahí. Yo creo que aquí de todas formas lo importante era la situación social, ¿no? Y familiar de todos esos trabajadores. Oye, David, tenemos que hablar sobre las novedades de ese profesor de la Universidad de La Laguna, del que en su día se habló tanto, que fue absuelto de acoso en la Universidad de La Laguna a una alumna. Tenemos ya novedades sobre este asunto. Un poco poner en contexto, porque esta información la publicamos el pasado jueves, no nos llegó a tiempo para la tertulia del día anterior, y bueno, hay novedades, que es que la Universidad de Laguna reactivará el expediente abierto al profesor absuelto de acosar a una alumna, pero recordemos que todo esto se produce porque una alumna de periodismo, del primer curso de periodismo en aquel momento, en 2017, presentó una denuncia porque durante 2 meses recibió pues lo que ella consideraba que era el acoso de un profesor de economía aplicada, que le llegó a enviar 80 correos en 2 meses en los que, bueno, pues le hacía desde proposiciones y cuestiones, sobre todo muy alejadas del ámbito académico, y que, insisto, pues para esta alumna, pues, ella consideraba que había sufrido un acoso por parte de ese profesor, que incluso pues llegó a condicionar o a advertir sobre la posibilidad de perder una matrícula de honor a esta estudiante si no acudía a la revisión de un examen. Entre las otras muchas cosas o hechos probados que han quedado acreditados. Sin embargo, a pesar de que este asunto se judicializó, de que se instruyó y de que la Fiscalía incluso llegó a considerar que sí se había producido el delito y que había que condenar con 6 meses de prisión a este profesor, cuando fue juzgado por el Juzgado de lo Penal número 8, fue finalmente absuelto. Este asunto generó muchísimo ruido mediático en su momento, muchísimo, ¿no? Hubo incluso protestas de asociaciones de estudiantes que pedían actuaciones a la universidad. La universidad en su momento abrió un expediente disciplinario y activó un protocolo de la propia universidad, pero tuvo que dejarlo en suspenso a raíz de que se había producido o se había abierto esa causa penal y que obliga lógicamente a parar otro tipo de cuestiones, y la realidad es que finalmente se produjo el juicio y la jueza decidió y concluyó en una sentencia que ya es firme porque nadie ha recurrido, que no había o no se daban todos los elementos del delito del acoso y por tanto absolvió a este profesor de economía aplicada. Insisto, repetirlo porque es la parte importante, ha sido absuelto penalmente este profesor de economía aplicada. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, pues la clave está en que para la jueza no se produjo una alteración grave de la vida cotidiana de la alumna. Esto ha generado muchas cuestiones. Yo creo que no es un error de la jueza o algo que se pueda achacar a la jueza, sino algo más a la ley, no tanto a la ley, sino como a cómo el Tribunal Supremo y la jurisprudencia ha interpretado este delito de acoso, que es relativamente nuevo porque entró en el Código Penal en el año 2015, es una especie así de hostigamiento que, bueno, muy vinculado con lo que son las coacciones, pero no llegan a ser coacciones. Y bueno, lo que se considera, para que se dé este delito, es que tiene que ser reiterado, que tiene que ser insistente esa conducta, en este caso del acusado. Todos esos elementos se dan, pero no se da, según la jueza, el de que se produjera una alteración grave. Esto plantea la duda de, oye, ¿qué pasa? Que si la víctima es muy fuerte mentalmente, si no manifiesta o exterioriza esa situación, porque claro, lo que viene a decir la jueza es que esta alumna pues, no faltó a las clases, salvo a una, no generó un cuadro depresivo, no tuvo, digamos, no evidenció esa supuesta alteración de su vida cotidiana. Claro, hay gente que dice, oye, pero ¿y qué pasa? Que si tú eres más fuerte, la víctima es más fuerte, no hay delito, y solo hay delito cuando la víctima es más débil y sufre esa alteración. ¿Qué pasa? Que lo importante del delito no es el acto que se comete, sino lo que produce en la víctima, ¿no? Bueno, esto da para mucho debate, pero yo creo que la sentencia es bastante ajustada a derecho. De hecho, la Fiscalía no ha recurrido porque sabía que el Tribunal Supremo probablemente la hubiera tumbado, ¿no? Una posible condena, o no hubiera aceptado una posible condena. Esta noticia la adelantamos el jueves. Yo tengo que decir, no me gusta porque creo que es perder tiempo de lo importante y a los espectadores no les interesa, pero que la noticia la adelantamos nosotros y fue a raíz de un asunto que yo creo que es una cuestión que fue muy mediática, ¿no? Y creo que el periodismo tiene la obligación, la responsabilidad de seguir este tipo de cuestiones. Es decir, no podemos, como contamos nosotros aquí, que la Fiscalía pide 6 meses de cárcel y después despreocuparnos de qué ocurrió con eso. No podemos
contar como se contó en su momento que se había habido una denuncia por acoso y después no saber, como sacaron varios periódicos, no saber qué pasó con eso. Entonces nosotros nos preocupamos, reactivamos este tema, nos enteramos que había sido el juicio, que se nos pasó, ya eso de por sí fue un error en su momento, que no estuvimos atentos al juicio, pero conseguimos la sentencia y la contamos, ¿no? Y claro, sabe mal que al día siguiente tú veas que la noticia te la plagia un periódico tan grande, con una redacción tan grande como el periódico El Día, que no cita Mírame Televisión, que la publica como si lo hubieran conseguido ellos, cuando, insisto, es algo que a nadie se le había ocurrido preguntar. Y no es que tenga especial mérito el hacerlo, es que creo que es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y que todo el mundo tiene que hacer. Entonces, ese tipo de prácticas yo creo que la verdad es que son una falta de respeto muy grande, ¿no? Fue muy grande al trabajo que hay detrás y en este caso a algo que insisto, era algo que tenían que haber hecho todos los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros lo hicimos y eso cuanto menos tiene que ser reconocido si otros medios de comunicación quieren contar esa noticia o en este caso plagiarla, que además encima, como cuando suele ocurrir en las oposiciones cuando se copia o en los exámenes, a veces se copia mal, que fue lo que hizo El Día, que además cometió algunos errores cuando copió e intentó transcribir nuestra noticia, ¿no? Incluso cuando después pidió la sentencia para contarla a ellos. Pero bueno, lo importante es que se produjo esa sentencia y claro, nosotros hemos seguido el caso porque hay que seguirlo, porque quedaba una pata suelta. Y es que pasa con la universidad, porque la jueza, la sentencia, dice algo que es muy importante, dice: estos hechos no son relativos penalmente y yo no soy la que tiene que sancionar a esta persona, pero hay otros ámbitos donde puede ser sancionado, como la universidad, y señalaba la universidad. Entonces hemos hablado con la universidad y desde el rectorado, que no han querido opinar, no han querido darnos una opinión sobre la sentencia, sí que nos han confirmado que se va a reactivar ese expediente disciplinario que se abrió en su momento, que veremos qué recorrido tiene, puede ser que se haya abierto para terminar la instrucción y que no se sancione, o que sí se sancione. Estaremos pendientes, por supuesto, de qué pasa con ese expediente, pero también es verdad que hay muchos colectivos estudiantiles que consideran, como así también deja entrever la jueza en la sentencia, que aunque no sea delito, sí que desde el ámbito administrativo, desde la universidad, se tendría que tomar algún tipo de medida, porque sí que es verdad que hay unos hechos probados que, bueno, cuanto menos yo personalmente, por supuesto, rechazo. Y aunque yo incluso me he hablado con todas las partes, la propia denunciante no quiere que se siga hablando de este tema, o no quiere participar más en este asunto, y una cosa, por supuesto, muy respetable, pero el profesor con el que sí he hablado largo y tendido, que evidentemente él quería que esto se contase de una manera y bueno, me consta que no le ha gustado mucho cómo se ha contado, pero al final pues uno es un profesional de esto, ¿no? Y de la información sobre todo judicial, y creo que para mí lo fundamental era contar la sentencia y lo que dice la jueza, no se podía hacer de otra manera, como no vamos a contar la sentencia y la argumentación de la jueza, pero sí que es verdad que esta persona en ningún momento, mientras habló conmigo, las 2 veces que hablamos, no mostró arrepentimiento. De hecho, él sigue pensando que su actuación fue correcta, que ni siquiera es impropia, como llega a decir en varias ocasiones la jueza, ni que se haya extralimitado del ámbito académico, como dice también en varias ocasiones la jueza, y no muestra arrepentimiento, ¿no? Entonces, ante esta situación, vamos a ver cómo actúa y qué decisión toma la universidad, donde es verdad que hay un cambio importante que no podemos pasar por alto, y es que en este periodo de tiempo ha cambiado el rector. Antes era Antonio Martinón, que públicamente por lo menos decía que iba a tener mucha mano dura con este asunto. Recuerden que hay otros casos, otros expedientes que están abiertos por delitos, por conductas presumiblemente de acoso en la universidad, y ahora el rector ha cambiado, ahora es una rectora, que es Rosa Aguilar, y que, bueno, pues a lo mejor tiene unas políticas distintas en esta cuestión, no lo sé. Tendremos que esperar a ver cómo resuelve la universidad este expediente. Carmen, los últimos 30 segundos te los vamos a dar a ti porque, bueno, se trata de mujer y es interesante lo que vas a contar. Y cursos. Sí, solamente hablar de sucesos. Recordar que hoy ha habido incendio en Arona, en un edificio bastante amplio, de 15 alturas. Ha sido en la terraza del edificio. 4 personas han resultado afectadas por asfixia, pero no a mayores, pero sí que ha sido como muy visual. Y por si alguien lo ha visto en la zona de Tenerife, en Arona, en el sur de la isla, pues que sepa que es por ahí. Y también en Arafo. Están especialmente preocupados por la desaparición de una mujer. Parece ser hay desapariciones como que uno sobreentiende que la persona a lo mejor tarda en llegar a casa o lo que sea. Están obviamente preocupados, pero creen que hay un margen de normalidad. En esta desaparición hay una especial preocupación, por eso también la importancia de decirlo aquí y darlo a conocer. De esos 2 asuntos. Y por último sí que ha habido un par de charlas llevadas a cabo por Sonia Chinea sobre estrategias comunicacionales sobre feminismo activo, gratuitas gracias a la Asociación Feminista Mercedes Machado. Se han podido hacer en varias zonas de la isla sur, también área metropolitana
metropolitana, en la zona del tranvía, y va a ser la próxima, el lunes 4 de noviembre, en la tarde, en Icod de los Vinos. Se pueden buscar este título que he dicho, Estrategias comunicacionales para un feminismo activo, y apuntarse, porque son gratuitas y para cualquier tipo de mujer, hombre, que quiera versarse, informarse en este tipo de situaciones, que me parece muy importante porque podemos vernos en cualquier tipo de drama personal o social, y es un gran apoyo este tipo de información para poder salir de esa situación. Y que es gratuito. Efectivamente, importante. Señores, nos vamos. Adiós, Vicente. Bueno, no, ya a ver si la próxima semana ya está limpio el aparcamiento del hospital, porque limpio el expediente de David igual tardará más de una semana, por lo que veo. Seguramente. Adiós, David. Adiós, hasta la próxima. Adiós, Carmen. Hasta luego. A todos ustedes no les decimos adiós, sino hasta luego. O mejor, que se queden en la sintonía de Mírame Canarias si les apetece, que es lo que suelen hacer siempre. Si me apetece lo veo y si no, pues no. Nos tenemos que recoger ya con la confianza de haber hecho un trabajo bueno, bien hecho, y que detrás de las 4 personas que estamos aquí sentadas hay un montón de profesionales que se han encargado. Hemos nombrado antes a Saúl Hernández como un miembro más, pero el resto de personas que hacen lo posible para que las cosas que se cuentan en Mírame Televisión sean las cosas que se tienen que contar, que se deben de contar, y lo más importante, que sean cosas que se cuentan de verdad o con la verdad. Señores, muchas gracias. Adiós.